En esta cuestión vamos a empezar. A ver, en el primer ejercicio es más que todo práctico. Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí lo que dice una mezcla de dos componentes A y B, y se deben obtener lo que es 100 kilomoles hora de destilado con una concentración molar de 0,95 a partir de una corriente equimolecular. Para ello se adopta un reflujo mínimo de 1,5. Si la concentración del producto de fondo no debe superar el 5% molar de A, calcular las corrientes globales del proceso. Bueno, entonces, en este caso, eh, tenemos de manera sencilla, lo primero que siempre se hace en todo ejercicio es determinar las corrientes que tenemos ahí. Ya, entonces el ejercicio 1, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Vamos a asumir que el componente menos volátil es el A, porque habla todo con respecto a. Aparte, el ejercicio nos dice que tiene una alimentación equimolecular, o sea, 50-50, colocamos. Dice que queremos obtener un destilado, la corriente de 100 kilomoles hora, lo cual tiene que tener como composición como máximo 0,95, y en el fondo quiere que tenga una composición hasta el 5%. Entonces, todos estos datos son los que nos dan acá el ejercicio. Bueno, entonces, fácilmente nosotros podemos hacer una simple gráfica donde vamos a dibujar nuestra columna de separación. Columna de separación, sabemos que va el producto de fondo, el destilado y la alimentación. Donde tiene aquí su composición de alimentación, su composición del destilado y su composición de fondo. El balance de materia global nos dice que todo lo que entra tiene que salir, así que tenemos esta primera ecuación. Como no es suficiente con eso, como yo tengo solamente el destilado y no conozco estos dos, entonces lo que tenemos que hacer es hacer otra ecuación que la siempre es común utilizar por componentes, o sea, eso es repetitivo en todos los ejercicios, sea cual fuera. Entonces ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Haciendo un reemplazo, tendría F no conozco, el destilado es 100 y B tampoco conozco. XF sé que es 0,5, F no conozco, XD es 0,95, por 100 que es D, entonces sería 95, más XD es 0,05. Bueno, tienes dos ecuaciones con dos incógnitas, pues fácilmente puedo utilizar el método de reducción para encontrar lo que falta. Por ejemplo, podría aquí al de arriba multiplicarlo por menos 0,05 a toda la ecuación, pero 0,05 y me da menos 0,05F, menos por más menos, 100 por 0,05 es 100, y aquí menos 0,05B. Acá 0,5F, 95, menos más 0,05. Entonces ahí fácilmente eliminamos estos dos y aquí nos sale la resta 0,45F, 95 menos 590, y despejando simplemente de esa ecuación F nos sale 200. Entonces ahí tenemos la alimentación. Y bueno, si el F es 200 kilomoles por hora, entonces B va a tener que ser otro 100, ¿no? Que viene de esta resta. Porque si 100 va arriba, 100 va a tener que ir abajo. 200 menos 100. Y ahí tenemos el destilado,
la alimentación y el producto de fondo. Ese sería el inciso A, así de simple, ¿ya? Que cambie datos o no, bueno, siempre se hace por este método. Puede ser que en el ejercicio de ustedes les dé ya no destilado, les puede dar producto de fondo, les puede dar, por ejemplo, la alimentación, o sea, solo cambian las incógnitas. Y la resolución es lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos con el inciso A. Eso es más que todo cálculo. Todavía no usamos ahí lo que es la gráfica. Ahora, en lo que es la cuestión del inciso B, sí necesitamos la gráfica. Ya, lo vamos a hacer con una gráfica cualquiera, porque aquí tenemos la gráfica incompleta y aparte regraficar esa gráfica y hacerlo exacto, eso no vas a poder. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos una gráfica. Entonces, si por ejemplo esta fuera la gráfica del examen, no importa cuál sea la gráfica, la cuestión está en poder graficarlo esto, poder interpretar en la gráfica que nos dé el docente. El inciso B, tenemos que ir a la gráfica y lo que nos pregunta y es determinar qué tipo de alimentación tenemos, qué tipo de alimentación está presentando este ejercicio, con especificación del valor numérico de f. ¿Ya? ¿Y qué datos nos da aquí? Bueno, ya hemos utilizado todos los datos anteriores de 100, 0,95, 0,5 equimolar, 5% molar, etcétera. Todo eso lo hemos utilizado en el inciso A. En el inciso B vamos a determinar el RD mínimo. ¿Ya? Entonces tenemos ese dato que nos va a ayudar a determinar eso. Entonces, damos esto. ¿Y qué es el RD mínimo? El RD mínimo es aquel punto o aquella recta de zona de rectificación que justamente intersecta con la línea de alimentación en un punto a la curva de equilibrio. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer yo es lo siguiente, como siempre se hace en todo ejercicio, es ubicar, por ejemplo, aquí el punto que es 0,05, que es XB, como es X molecular la alimentación, 0,5, y 0,95 que era la alimentación del destilado, ¿no? Esto de acá. Entonces, yo aquí voy a tener un punto donde va a partir todo el gráfico y va a tener que terminar en este otro punto. La alimentación va a partir de este punto, ¿ya? No olvidarse que para esto hay que trazar líneas segmentadas, rectas, aquí, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, como me pide alimentación, yo ahorita no estoy graficando nada de las rectas para saber qué tipo de alimentación tiene, tampoco me especifica. ¿Cómo hago con este único dato? Bueno, ¿cuándo se da el reflujo mínimo? Cuando hay una formulita, cuando Y es igual a XD por ED mínimo más 1. Esto se daba cuando de la ecuación de la zona de rectificación, el primer término se hace 0, o sea, cuando X es igual a 0. Entonces, si yo tengo acá XD, tengo R de mínimo, entonces lo fácil aquí puedo encontrar cuál va a ser la intersección del eje Y con respecto a mí, aquí, partiendo desde este punto. Entonces, 0,95, R de mínimo 1,5 más 1. Calculo esto. Y nos sale 0,38. Entonces, yo haciendo esto, ya cualquier gráfica que le den, porque yo creo que el docente no va a cambiar lo que es el este. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar de aquí
y trazar una recta hasta y 0,38. Ahí. Ya, por ejemplo, así. Y luego, como me dice, ¿qué tipo de alimentación es esto? Entonces, como estamos diciendo, el RD mínimo lo que me dice es la intersección de esta línea recta que hemos graficado con la alimentación. Entonces, agarro la regla y trazo ahora la línea de alimentación hasta donde se han intersectado la recta negra con la azul. Aproximadamente ahí recto. Ya, un poquito ahí. Ya, entonces aquí, por ejemplo, aquí puede ser una recta así. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo grafico, entonces como me pide determinar lo que es f, sabemos que en la línea de alimentación, la pendiente de la línea de la alimentación es menos 1 menos f sobre f. Ahora, para calcular f yo debería conocer la pendiente de mi recta de alimentación. Esta es la recta de alimentación. ¿Cómo conozco yo la pendiente de una recta? Pues fácil, si yo tengo esa gráfica, la pendiente de una recta no es nada más que de y2 menos y1, x2 menos x1. Ahora, hablando en este término, sería y2 menos yf, x2 menos xf, porque este punto xf es 0,5 y siempre va a ser el mismo en y 0,5, eso vamos a conocerlo. Y estos dos puntos lo vamos a sacar de aquí gráficamente viendo dónde se ha intersectado. Ahora, si yo digo que aquí voy a la izquierda, hacia la izquierda, voy a leer un número acá. Y si voy abajo, voy a leer otro número. ¿Ya? Y fácilmente encuentro esta pendiente. Una vez que tenga esta pendiente, vengo acá y despejo F. Y ahí está. Ahora, eso es lo que tienen que estudiar. Bueno, en cualquier caso, hay una tablita en teoría, donde si F es menor a 0, si te sale un F menor a 0, es un líquido frío. Si F es igual a 0, es líquido hirviente. Si F está entre 0, pero está mayor a 0 y menor a 1, líquido vapor y etc. ¿Ya? Entonces, de ese caso, así se calcula esto. Por eso decía que aquí es complicado, porque esto se podría calcular, por ejemplo, porque esto no hemos hecho nada en la gráfica todavía. Lo único que hemos hecho en este primer paso es determinar el punto de intersección con el eje Y. Ya el problema es que cuando yo ayudé a química, le dije, bueno, trazar una línea desde este punto hasta el Y. No sabía ni cómo trazar la línea, entonces es un problema muy grande. Y yo no puedo trazarla porque no tengo la gráfica a mano. Y si me hago otra gráfica, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me trazo una gráfica como sea, en esta gráfica aquí el punto va a ser la intersección, pero en el examen, ¿qué tal si es aquí? O sea, eso es lo distinto. Ok. Entonces, basta con esto, ya tienen este punto, trazan la recta, después del punto de alimentación, trazan la recta hasta donde intersectan las dos, y de ahí ya tienen la pendiente. ¿Ya? Aquí leen Y2 y leen X2, ya tienen esas dos, XF y F es lo mismo, la alimentación, así que no hay problema. ¿Ves? Son ecuaciones nada más y ahí tienen. Una vez que saquen la F, entonces van a tener lo siguiente. Si su línea, más fácil pasar a la F, tendría que salir. Si su línea de alimentación, al trazar la intersección, le sale por este lado, se trata de un líquido frío. Si le sale recto casi como esto, es un líquido hirviente. Si le sale por aquí, por uno de estos, antes de llegar a este punto, se trata de una mezcla líquido-vapor. Si le sale una recta así, se trata de un vapor saturado. Y si le sale por aquí abajo de eso,
Se trata de un vapor sobrecalentado. ¿Ya? Eso es según la regla. Porque eso puedo decir, ah, sí, esto va a ser un líquido frío, pero tengo que ver que al calcular F me salga negativo por esto de acá. Porque eso es lo que necesita el docente. Este es líquido vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. ¿Verdad? Entonces ahí tiene un límite. Por eso aquí es F igual a 0 y este es F igual a 1. Esos son los límites. ¿Ya? Este es F menor a 0 y este es de 0 a 1. Estos límites, es de 0 hasta 1. Y para vapor sobrecalentado es mayor a 1. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo van a hacer eso? Si es que tendrían que hacer en su gráfica. Pregunten ahora porque ¿qué duda tuviesen si tendrían que hacer eso en su examen? Porque dudo que cambie mucho el docente. El enunciado va a ser el mismo. Solamente va a cambiar datos. ¿Nada? De la parte de la F, todavía no la ha calculado, ¿no ve? Para determinar si es un líquido frío o caliente, ¿no ve? En la gráfica, o sea. Aquí simplemente ya puedo ver que es recta F igual a 0. Ahora, si quiero utilizar como esto, ¿y cuánto va a ser? Bueno, si leo aquí, va a ser 0,68. Y2 va a ser 0,68 menos YF, pues YF es 0,5, porque está en esta recta. Todas las X va a ser igual a la Y, 0,5. Ahora, la X2 justamente está sobre XF, o sea que allá abajo va a ser 0,5 menos 0,5. Y aquí abajo la recta me sale este. Cero. La resta me sale 0. Y todo número dividido entre 0 me sale infinito. O sea que aquí la pendiente va a salir infinito. ¿Y esa pendiente qué significa? Esta recta vertical. Ya, entonces, cuando yo tengo ahí eso, aquí cómo voy a calcular, si m fuera así, en este caso, una recta infinito, f no va a ser infinito, no. Entonces, por eso es que cuando la teoría dice, cuando la pendiente es infinito, así vertical, f directamente vale 0. Ahí está. Si Ay, f vale 0, bueno, ya digo que es un líquido hirviente, f igual a 0. ya. Entonces, eso mucho depende. Ahora, para si quieres calcular otro, pues lo mismo. Haces esta recta, ves el punto de acá y vas a sacar ese punto. Su y su x, y vas a hacer esto. Cada pendiente, que cual fuera el caso, se saca de esa manera. ¿Está bien? Es Sí, que ese es profe. el problema. Sí, sí, sí. Con la gráfica va a ser la cuestión. Por ahí la gráfica sí les cambia como la anterior vez, tal vez le haga más panzón, más achatado, entonces ahí va a cambiar la cosa. Entonces eso aparte que no tenemos la gráfica aquí exacta y no vamos a poder graficar esto, no sé con qué alfa estará, entonces mejor es saber la metodología que hacer con esto, porque a veces nos confiamos que sea la misma gráfica y mañana por ahí es otra y a veces uno se confunde y quiere hacer lo mismo, ¿ves? Monótono y a veces eso está mal. Luego, el número de etapas teóricas requerido y la ubicación de la etapa de alimentación si el R de operación es 85% superior al R de mínimo. Ya. Bueno, entonces en este caso, de nuevo vamos a utilizar, como estamos haciendo con esta gráfica, en la gráfica mismo vamos a tener que hacer todas esas líneas que estamos haciendo acá. Bueno, solamente van a ser estas dos. Ya, así que hay que hacerle un poquito para no estar llenándolo todo. Bueno, en esta misma gráfica vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos por la anterior gráfica, bueno, en esa misma gráfica, suponiendo que estamos en la misma gráfica anterior, sabemos que la línea de alimentación para nosotros en este caso es una línea vertical, ¿ya?
Entonces eso no va a cambiar, ya hemos calculado esa línea de alimentación. Entonces, ¿qué me está diciendo ahora? Que calcule el valor numérico de losa, ¿no? De los R y de losa y de la línea de alimentación. ¿Ya? En ese dato solamente he calculado F. Aparte de eso, primeramente, antes de las ecuaciones numéricas, tengo que ubicar el número de platos. Y para eso me dice que el reflujo operativo sea 85% superior al R de 1000. Mm, Bueno, entonces en este caso hacemos lo siguiente. Si me dice que el R de OP, sea el reflujo operativo, sea el 85% mayor que el R de mínimo, ¿cuál sería el multiplicativo que tendría que hacer aquí adelante? Si me sería, dice que tiene que ser el 85% superior. sería un 15% más ¿Por cuánto multiplicarían ustedes? por 0,15. Ahora, fíjense, el número 1, ¿qué me dice? Si yo multiplico por 1, estoy diciendo que el operativo es el mismo que el mínimo. Mm, ¿Ya? Entonces, si me dieran 50%, yo no voy a multiplicar 0,5 porque yo le estoy sacando la mitad. Ya no van a tener ese error. No solamente, cuando dice superior, es aumentarle a ese 1 el porcentaje que nos dice. Si nos dice 50%, 1,5. Si nos dice 60%, 0,6 más 1, 1,6. Si me dice 0,85, del 85% al 1 tengo que sumar. ¿Ya? Ese es superior, siempre arriba de 1. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si me dice superior al 100%? Entonces, al 1 tengo que sumarle otro 100%. Entonces, por 2. ¿Okay? Y así, siempre sumarle al número 1 la superioridad en fracción que nos estén dando. ¿Ya? El porcentaje que nos están dando dividido entre 100%. Esto es lo que tenemos que multiplicar aquí. Si me dice 100%, 100 entre 100, 1, 1 más 1, 2. Si me dice el 200%, 2 más 1, 3. ¿Ok? Bueno, entonces, si sabíamos que el reflujo mínimo era 1,5, multiplicamos por 1,85, me sale 2,775. Ahora, como este inciso solamente vamos a graficar las tablas, los platos, no necesitamos todavía lo que es las ecuaciones. Entonces, puedo calcular la pendiente solamente de 2R, porque sabemos que la pendiente es igual a R de más 1. Esto está sacado de la ecuación de la zona de rectificación. Entonces, voy a calcular su pendiente. La pendiente de la recta ya lo tenemos, aquí está, infinito. Bueno, entonces si calculo aquí la pendiente de la zona de rectificación, me sale 0,735. Le coloco un 1 abajo y sabemos que lo de arriba es delta Y y delta X. Esto se hace para graficar. Entonces lo que hago yo es, ¿qué me dice aquí? Que avance 1 en X de 0,95. Entonces me voy hasta 1, que es aquí. Y abajo del taller bajé 0,74 aproximadamente. Entonces, aproximadamente va a ser, a ver, aquí es 2,45, tal, tal. Mm, ya, más o menos cerca a este lado, por ahí. Entonces, una vez que tenga esa línea, grafico acá, listo.
Ahí tengo la intersección. Luego vengo acá, sabemos que el 0,05, basta que conozca eso, voy acá y ya. Entonces, vamos a trazar, aquí no se puede. Ya. Bueno, es trazar solamente esto, ya cuestión que se por aquí. Y listo, pues eso ya yo creo que saben. Si quieren el número de platos, se traza rectas de aquí, van bajando, o sea, nada más que eso. ¿Ves? Y aquí solamente necesitamos las pendientes para graficar, porque el inciso C se encarga de los valores numéricos. ¿Ya? Entonces ahí, eso según su gráfica tengan, va a ir cambiando. Y así. ¿Ok? Entonces, con regla en el examen es más sencillo. Hasta por ahí más o menos, y así. Bueno. Entonces ahí lo único que hay que contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, ¿qué me preguntaba acá? Me preguntaba el número de platos teóricos requeridos y la ubicación de la plato alimentación. Bueno, entonces, podemos decir, entonces, de la gráfica, que ya sacan la gráfica, necesitamos 11 platos teóricos, según esta gráfica. ¿Ya? Donde podemos ver que el plato de alimentación es en el sexto. ¿Por qué? Porque está apoyado tanto en la zona, en la línea de rectificación como en la bocina de agotamiento. Ese es el plato de alimentación. ¿Y cuántos platos hay netamente apoyados en la zona de rectificación? Pues hay 5. Entonces aquí puedo especificar eso. Hay 5 platos en la zona de rectificación. Esto ya cuenta en el agotamiento. 1, 2, 3, 4, 5 en agotamiento. 5 platos. 5 platos en la zona de agotamiento. Y el último plato que es esto, este se dice que es el cebolla. Ahí están los 11. Y la alimentación, agregamos la alimentación, ingresa por el sexto plato. Y listo, eso es el inciso C. Este es el inciso C. Y eso ya depende mucho de la gráfica. Entonces, dense cuenta acá que para graficar, que es las líneas, bueno, esta solamente se necesita la misma línea, bueno, ya van a tener esta línea roja que supuestamente estamos haciendo sobre esta misma gráfica. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es la línea verdadera, zona de rectificación. Para eso utilizamos su pendiente. ¿Ok? Y su pendiente, bueno, ya sabemos cómo sacar. Esta es la formulita, que donde viene de la zona de rectificación. Y hay que interpretar esto para calcular la gradita y trazar la recta. La losa es de este punto de acá, sa, hasta la intersección de la alimentación con la zona de rectificación y listo. Ese es gráficamente. Y por último, en el ejercicio 1 nos piden lo que es las numéricas. Bueno, pues aquí ya tendríamos que usar ya, esto ya sí es más práctico. Ya no hacemos con la teoría, ya no hacemos con la gráfica, perdón. Sabemos que la ecuación es esta. De aquí hemos sacado justamente esta pendiente.
Entonces, fácilmente aquí, esta pendiente ya la hemos calculado aquí, que era 0,735 x más, reemplazamos ahí directamente 0,95 sobre RD era 2,775 más 1 y sale 0,252. Ya, entonces, ya. Y ahí tenemos el los R. Si vamos a la línea de alimentación, bueno, la línea de alimentación es igual a esto. Menos 1 menos f sobre fx más xf sobre f. Pero como sabemos que f vale 0, esto de acá se hace pendiente infinito. ¿Cómo sería entonces la línea de alimentación? Entonces acá tendríamos aquí con infinito por x, ¿por qué? 1 menos 0 es 1 sobre 0 es infinito, más el xf es 0,5 y el f es 0. O sea que y es directamente infinito. ¿Ya? Porque el f siempre va a ser 0. Ya conocemos esa f para este ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces solamente reemplazar aquí la f que salga de nuestra gráfica, la xf tenemos como dato y obtener esto. Pues en este caso, todo número dividido entre 0 es infinito, infinito más infinito sigue siendo infinito. Lo puedo colocar así. Y aquí explicar también, si quiero f es igual a este, donde la pendiente es infinita. Por ejemplo, para este caso muy especial. Ahora, para lo que es la losa, ¿qué dice? La losa es igual a y sobre L' sobre B' por X menos B por B' por XB. Esta es la fórmula. Lo que a mí me faltaría es calcular esta L y esta B para poder tener esta fórmula, porque esto y esto son datos que tenemos al principio. ¿Y L cómo se calcula? L se calcula por L más 1 menos F por F. Y B no es nada más que L menos B. Pero como F es 0, esto se reduce directamente a L más F. F lo conozco. L, ¿cómo calculo? Fácil. Tenemos que RD es L sobre D. Y de aquí puedo calcular D. RD hemos calculado, es el operativo. Este que hemos calculado anteriormente. El destilado es 100. Entonces aquí tenemos 277,5 kilomoles por hora. Si reemplazo aquí esa L más otros 200 que era la alimentación, se va a volver en 477,5 kilomoles por hora. L', bueno, ya lo tenemos arriba, va a ser 477,5 menos B, que era 100 justamente, y vamos a tener 300,5. Bueno, por lo último reemplazamos acá L', 477,5 sobre B', 377,5 X menos la B mayúscula era 100, 377,5, el XB es 0,05 y ahí finalmente vamos a obtener nuestra ecuación de la línea de agotamiento. Sale 0,03. Y ahí tenemos el último inciso.
del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, el ejercicio, la parte 2 me puse. Ya. Eh, bueno, en este caso, en la parte 2 yo supongo que es un ejercicio, esto ya es teoría, ¿ya? Porque, por ejemplo, dice, no nos dice un valor de operativo, dice de qué manera influye el tipo de alimentación, ejemplo, entre líquido frío y mezcla líquido-vapor, en el número de etapas de la zona de agotamiento, el consumo de agua en el condensador y el consumo de vapor de agua en el boiler. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí uno se puede esquematizar una gráfica así, ya no es necesario yo puedo agarrar si quiero determinar bien esto, explicarlo en el examen, es agarrar una gráfica a mano, así, trazarme un cuadradito y esto, a mano alzada. No es necesario tener exactamente esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alimentación, aquí lo puedo decir XF, con mi grafiquita, no es necesario estar en la mitad, donde sea. Ya esto es como si no existieran estos datos, nada, solamente tengo estas dos líneas, de 0 a 1, 0 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explico esto? Ahora, si yo tengo un valor definido para un reflujo de operación, dice, ¿qué manera influye, por ejemplo, entre líquido frío y mezcla líquido-vapor? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo una recta que se ha realizado con un reflujo operativo, por ejemplo, de 0,90. ¿Ya? De aquí. Está por este lado, aquí, por ahí. Y me dice, bueno, para el líquido frío, entonces yo me trazo una gráfica, el líquido frío sabemos que es este lado. ¿Tá? Y para una mezcla líquido-vapor es por aquí, por ejemplo. Entonces me puedo trazar yo analíticamente o así gráficamente, la línea acá, la otra agotamiento aquí. Entonces aquí en la grafiquita ya lo hago más rápido. Ya puedo ver sas, sas, sí, no, sas, 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 a mano alzada. Entonces primero vamos por la línea de líquido frío. Entonces, si después voy por otro color, si quiero, aquí, sas, sas, ahora me voy hacia la línea de, perdón, este es el líquido frío, el rojo y el azul es por la mezcla líquido-vapor. Entonces voy a tener más o menos ahí. No es necesario tener así exacto las estes. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder ver, si nos fijamos, en la mezcla líquido-vapor, que es la que está más apegada a la línea azul, y hemos obtenido más graditas azules, se obtiene más números de etapas. Y en cambio en la línea roja, que es el líquido frío, se obtiene menos. Y aparte, la alimentación, si nos fijamos, en el líquido frío ingresa en un plato más arriba, en el 4, por ejemplo. Y en el meso líquido vapor ingresa en el 6 aproximadamente. ¿Y eso por qué sucede? Entonces aquí decimos, ¿cómo influye el número de etapas en la zona de agotamiento? Ahora, agotamiento sería sobre esta línea. En aquí tenemos 1, 2, 3, 4, casi 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos más. ¿Cómo afecta? Bueno, los explicamos acá. Para un líquido frío, se tiene menos números de etapas en zona de agotamiento
que para una mezcla líquido-vapor. ¿Por qué? Ahora, aquí, ¿por qué? Entonces tenemos eso, ¿por qué se tiene menos? Porque hay una parte en el líquido frío. ¿Qué es lo que sucede? En la gráfica podemos ver que el líquido frío corta directamente aquí arriba, por eso aquí ya son menos platos. En cambio, en el líquido vapor corta hacia este lado y vamos a obtener más platos. Pero analíticamente, ¿por qué sería eso? Ya, nos acordamos acá que cuando nosotros ingresamos a una alimentación entre dos etapas, si yo tengo una mezcla líquido-vapor, puedes esquematizar incluso esto, líquido-vapor, en una mezcla líquido-vapor, hay una parte que se va arriba como vapor y una parte que se va abajo como líquido. ¿Ya? Entonces aquí, en la parte de abajo, es justamente que esa parte líquido va a ir así. Es por eso que tenemos aquí, en esta cuestión, pues por eso que tenemos esta fórmula. El líquido que está bajando de aquí arriba, esta L, que está bajando por los platos, se va a sumar a una parte de lo que es alimentado por una fracción que se hayamos calculado. Por eso hay esta fracción dependiendo de esto de acá. Y en el vapor, ¿qué va a suceder? Lo propio. En el vapor va a haber un vapor que viene de aquí abajo, un vapor que viene de aquí abajo, más una fracción que también va de alimentación. Entonces, ¿qué sugiere esto entonces? Como tenemos en el líquido vapor, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a explicar ahorita eso. Ya ahorita vamos a explicar por qué hemos hecho estas líneas. En el líquido frío sucede lo siguiente. ¿El líquido frío qué es? Vamos a tener la misma fórmula, pero como es líquido, todo se va abajo. Hay una parte del líquido acá, y hay una parte aquí va, sube aquí, y el vapor viene a este lado. Entonces, en este caso, vamos a tener la misma ecuación, pero eh, como el F vamos a tener las mismas ecuaciones, ¿ya? Los dos grafiquitos. Pero ¿qué sucede con esto? Ya hemos dicho aquí, ¿por qué? Como el F es mayor que cero para un líquido frío, las corrientes, L' y L' será mayor y B' será menor que para una mezcla líquido-vapor. ¿Por qué? Porque para una mezcla líquido-vapor para una mezcla líquido-vapor F está entre 0 y 1. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, si F es entre 0 y 1, este número siempre va a salir positivo. ¿Por qué? Porque un 1 menos, nunca va a tomar este valor, entonces va a salir positivo. Y si esto es positivo, L más F es un número más grande. A diferencia que acá, como F es mayor que 0, sí o sí para un líquido frío, esta F es mayor a 1. Perdón, aquí es mayor a 1, pero no, mayor a 0, ¿sí? Entonces, perdón, estamos mal, menor a 0, ¿no? Perdón. ¿Dónde estamos? Menor a 0, estoy confundido. Menor a 0. Como ese es menor que 0, va a ser un número negativo.
Y un número negativo por este signo que está aquí adentro, ¿qué va a ser? Positivo. Va a ser positivo. Y por lo tanto, esto con esto se va a hacer más grande que con esta de otro diferente. ¿Se entiende? Porque aquí, supongamos que esto sea menos 0,5. 1 menos por menos más va a ser 1,5. Entonces aquí va a ser 1,5 por F más L. Es distinto si es que aquí F será 0,5, aquí va a ser 1 menos 0,5, va a ser Sí. 0,5 de F, o sea, la mitad de F. O sea que aquí va a ser menos. Entonces, ¿qué me dice eso? Como las corrientes de L y B será mayor para un líquido frío que para una mezcla, es por eso, es por eso que se necesita mayor número de etapas en la zona de agotamiento. ¿Por qué? Porque vemos acá que va a venir más masa aquí del líquido y si viene más masa, necesito más tiempo para poder procesar lo que es ese líquido. ¿Y eso qué quiere? No, yo no aumento el tiempo en una columna de rectificación, lo que hago es aumentar número de etapas. O sea, necesito más platos. ¿Por qué? Porque seguramente necesito que esto, como es líquido frío, se vaya calentando más o se vaya, en el caso, se vaya procesando más tiempo hasta que llegue al fondo de la columna. Entonces, como hay más masa, necesito más platos. Y como en acá va a haber menos masa del este, entonces por eso necesito menos platos de esto. Ya, entonces en ese caso tendríamos eso, lo siguiente, en la zona de agotamiento. Ya, eso es lo que nos diría lo que es esta de número de etapas. Entonces, si nos fijamos, ¿qué es lo que sucede acá? El número de etapas de la zona de agotamiento siempre aumenta para líquido frío porque tenemos más espacio para recorrer de aquí, pero la zona de rectificación es lo que se acorta, si podemos ver, hasta este punto. Pero para líquido vapor es al revés. La zona de rectificación se alarga más, hay más platos, y se acorta lo que es la línea de agotamiento. ¿Por qué? Porque en este caso sí tenemos un vapor que va hacia arriba, Un vapor que tenemos va a un ser vapor que va hacia arriba, y ese vapor, como va hacia arriba, como estamos diciendo ahorita, tenemos más masa de vapor que está subiendo, y por lo tanto necesitamos más etapas arriba para poder procesar esa masa de vapor. Es por eso que la línea de rectificación o la zona de rectificación para una mezcla líquido-vapor se necesita más etapas. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. El docente puede ser que lo cambie, por ejemplo, en el 2 puede ser que diga, eh, para un heredero, ¿de qué manera influye el tipo de alimentación entre un líquido hirviente y etcétera? Entonces, eso ya está en la teoría, eso lo van estudiando. Ahora, luego dice el consumo de agua del condensador. Bueno, vamos al consumo de agua del condensador. Eh, ¿Cómo sacamos eso? Teníamos lo siguiente. Para el consumo de agua tenemos la fórmula. La fórmula del condensador era masa de agua por Cp del agua por delta T es igual a B por lambda, donde la masa del agua es igual a B por lambda, Cp del agua por delta T. ¿Y aquí qué decimos? Nos preguntan el consumo de agua. El consumo de agua en el condensador, consumo de agua en el condensador será el mismo en cualquier caso. Cualquier caso. Porque lambda
Cp del agua y delta T son constantes, o sea, eso no cambia, ¿ya? Esos son constantes. El lambda de la mezcla, siempre vamos a tener la misma mezcla, eso no estamos cambiando para nada lo que es la alimentación. Cp de agua es un calor específico que tiene el agua. Delta T nos va a decir el ejercicio a qué delta tenemos que trabajar y no va a cambiar eso. Y aparte, porque B solo depende de la relación de reflujo operativo y no del tipo de alimentación, y no del tipo de alimentación. Entonces, como B, ¿de qué depende? Porque sabemos que R de OP hemos visto que es L sobre B. Y L es D por R de OP. ¿Y B qué era? B era L más D. O sea que aquí podemos decir que esto es, reemplazando esto acá, etcétera, B es esto. Y vemos aquí en la fórmula que no depende. ¿Por qué? Porque los flujos de que se calculan al principio no van a variar. Los flujos de destilado, fondo, alimentación no varían. Eso no vamos a variar. El reflujo de operativo es constante. Por eso me dice el ejercicio para una relación de reflujo operativo. ¿Ya? Entonces, definido, entonces no va a cambiar. Por lo tanto, B no se ve afectado por el tipo de alimentación, sea caliente, líquido, frío, mezcla, líquido, por no interesa. Por eso que esto es constante para cualquier caso. Ahora, en el inciso C, para lo que es el consumo de vapor saturado o vapor de agua en el reboiler, entonces aquí necesitamos una masa de vapor saturado por su lambda de vapor saturado por L por lambda de la mezcla. La masa de vapor saturado es la masa de agua que necesitamos, el vapor. Entonces aquí, lambda de la mezcla y lambda de vapor saturado son constantes. Son constantes porque esta lambda de la mezcla, sacamos la mezcla, lambda de vapor saturado, que es, o sea, su lambda, calor latente del agua, está en tablas, eso no cambia. Ya, entonces, pero aquí sí va a ser distinto. En este caso No son depende de nosotros. distintos. Son distintos para ambos casos. ¿Por qué? Porque B era L menos B y L era donde L depende del tipo de alimentación. ¿Ve? Y si L depende del tipo de alimentación, entonces B también, porque L' está ahí. B también depende de eso. ¿Ya? Depende de eso. Y ahí está. Entonces, eso sería nuestro. ¿Cuál va a necesitar este? Por ejemplo, habíamos visto acá, si estamos en un líquido vapor o una mezcla líquido-vapor o una mezcla líquido-frío, podemos determinar con estos dos. Como sabemos, el F para líquido-frío es menor que 0 y para un líquido-vapor está entre 0 y 1. Ahora, si es menor que 0, aquí menos por menos va a ser más y esto va a ser siempre mayor. ¿Y qué me dice eso? Que voy a necesitar va a haber un líquido frío en el fondo de mayor cantidad en un líquido frío. Y si esto es más grande, como esto es constante, entonces necesito más vapor
sobrecalentado o vapor saturado de agua. Ahora, si tengo una mezcla líquido-vapor, esto puede ser mínimo cero, que no hay ese caso, máximo uno. O sea que siempre va a ser un factor de 0, algo aquí. Y 0, algo de F va a ser más chiquito que el anterior. Entonces, esto va a salir menos. Y si esto es menos, esto va a ser menos. O sea que el flujo de vapor en el fondo, que es esta B', va a ser menor en líquido vapor que del líquido frío. ¿Ve? Entonces voy a necesitar, si esto es más grande, voy a necesitar mayor vapor saturado. Si esto es más pequeño, menor vapor saturado. Entonces aquí podría decir, se necesitará mayor vapor, no, mayor masa de vapor sobresaturado para el líquido frío. ¿Listo? Y ahí tendríamos el ejercicio 2. Ya. Ahora, en este caso del ejercicio 3, yo no lo tengo en teoría eso, porque nosotros cuando hemos llevado no hemos avanzado por lo que era falta de tiempo, la virtualidad en ese tiempo de pandemia. Así que yo no tengo teoría para explicar mucho lo que es los diámetros, ¿ya? Eso tendrían que verlo ustedes en su teoría. Si es que han avanzado, tendrían que verlo eso. Pero con el 1 y el 2 sería eso la resolución. Bueno, profe, ¿nos podría mandar el documento ese resuelto de las primeras partes, así, en limpio? Claro, yo te lo voy, esto lo que hemos hecho, te lo voy a mandar. Todo Eh, esto que está acá, te lo voy a mandar. Ahora, lo que tienen que practicar, bueno, si en el caso quieren ir practicando, por ejemplo, acá lo puede cambiar él. Puede ser líquido hirviente y líquido frío, otro compuesto puede cambiarlo acá, otro tipo de alimentación. Y ahí eso hay que ver qué pasa con un líquido frío. Puede ser lo que lo cambia acá. Esto lo único que va a cambiar, más que fija, va a ser que aquí lo cambia las composiciones, lo va a cambiar el R de mínimo o este porcentaje, o sea, va a ser el mismo, no hay ujú. donde perderse. Y aquí lo que puede cambiar es que lo cambie en vez de zona de agotamiento, el plato de alimentación o zona de rectificación, por ejemplo. O también te puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué más sabe preguntar de acá? Mm, el boiler tal, el número mínimo de etapas, todas esas cuestiones. Puede ser que cambie alguna que otra cosa. Ahora, en la cuestión está, el tercero, bueno, no tengo idea. Como te digo, no hemos avanzado nosotros eso del diámetro. Fíjate, y también puede que lo cambie nomás los sets. En vez de vapor saturado, lo puedes poner líquido caliente, mezcla líquido-vapor, etcétera. Ya. ¿Ok? Mm. Ya, entonces ahorita te lo mando eso. Ya, profe. Listo. Vemos. Vemos.